¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bueno, buenas tardes ya. En este segmento que tenemos para ti, aprendiendo más para transformar nuestra vida en ser misericordiosos. Y especialmente este segmento es para ir creando toda una red de almas misericordiosas, red de misioneros misericordiosos. ¿Qué vamos a ver esta tarde? Bueno, introduciéndonos, por supuesto, a la oración de las 3 de la tarde, que es la coronilla de la Divina Misericordia. Si tú recuerdas, la semana pasada estuvimos haciendo la oración para ser misericordiosos. Una oración que tú puedes encontrar en el diario de Santa Faustina en el número 163. Y hablamos de cómo ser misericordiosos en la mirada, cómo ser misericordiosos en la escucha, pero hoy vamos a referirnos específicamente a ser misericordiosos con la palabra. De este y en este programa tendríamos mucho que decir, porque está escrito en la palabra de Dios que ese órgano tan pequeñito como es la lengua causa grandes heridas al alma. Y es increíble, pero creo que nuestra capacidad de comunicarnos los unos con los otros de pronto se pierde en esa habilidad o en esa falta de dominio que tenemos y convertimos esa comunicación en una comunicación ruda, hiriente, en una comunicación indigna para nuestros hermanos. Es por esto que en este segmento de la oración, hablar de la misericordia de la palabra, dejaré que vaya quizás en 2 programas, quizás en 3 programas, en los que sean necesarios para comprender por qué es tan importante que tengamos un control en nosotros mismos y cuidar lo que decimos. El otro motivo es porque siempre he pensado que cuando vamos transformando nuestro corazón en un corazón más misericordioso, debemos de llegar a hacer de esa misericordia pues una misericordia muy sutil, muy generosa, y qué mejor que sea la caridad de la palabra la que nos ponga la medida y el criterio a seguir. Implicará una gran atención de parte nuestra en qué decimos, porque a veces se nos hace tan fácil, decimos las cosas, pero regresar y borrar las palabras dichas con rudeza, eso no es tan fácil. Sí, las palabras se las lleva el viento, sí, para nosotros, pero no para aquel que las recibe. Así que, si te parece, voy a compartir contigo nuestra oración para que la hagamos juntos en este programa, quedándonos en un segmento, pidiéndole a Dios nuestro Señor que nos haga misericordioso en esta parte, en la misericordia de la palabra, que nos ayude y por supuesto que vamos a hablar de todas las formas de misericordia. Así que te voy a pedir, si tú me lo permites, ¿qué te parece si compartimos juntos la oración, la hacemos juntos? ¿Qué te parece si tú mismo vas a la oración, al diario de Santa Faustina, para que puedas también tener esta oración? Busca el número 163 para que la puedas tener y la puedas hacer junto con nosotros. Ahí la tenemos enfrente y la vamos a hacer juntos, si te parece. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, deseo transformarme toda en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti, oh Señor. Que este más grande atributo de Dios, es decir, tu insondable misericordia, pase a través de mi corazón al prójimo. Ayúdame
oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla. Ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás hable negativamente de mi prójimo, sino que tenga una palabra de consuelo y perdón para todos. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y más penosas. Ayúdame a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está al servicio de mi prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehusaré mi corazón, seré sincera, incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad, y yo misma me encerraré en la misericordiosísimo corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, Señor mío, repose dentro de mí. Tú mismo me mandas ejercitar los 3 grados de misericordia. El primero, las obras de misericordia de cualquier tipo que sea. El segundo, la palabra de misericordia. Y si no puedo llevar a cabo una obra de misericordia, ayudaré con mis palabras. El tercero, la oración. Si no puedo mostrar misericordia por medio de obras o palabras, siempre puedo mostrarla por medio de la oración. Que mi oración llegue hasta donde físicamente no puedo llegar. Oh Jesús, transfórmame en ti, porque tú puedes hacerlo todo. Amén. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Bueno, pues diciendo esto, entonces, vamos a revisar un poquito a qué se refiere, como decía anteriormente, el ser misericordiosos de las palabras. En el ejercicio nos vamos a basar, por supuesto, en el diario de Santa Faustina, nos vamos a basar en el catecismo y en la tradición de la Iglesia. Así que tome nota, papel y lápiz para que tú puedas aprender y puedas recordar. Bueno, dentro de la transformación, la portadora de la verdad y del amor es la palabra. Y esta es una herramienta que lastimosamente muchos utilizamos para la manipulación y para la mentira. En esta palabra tenemos que buscar que sea verdad, pero que sea una palabra que en vez de aplastar nos levante, que sea una palabra que muestre y exprese misericordia, que sea una palabra íntima y que sea una palabra que sirva para comunicarnos. Cuando nosotros lo hacemos así, podemos hablar de que la palabra está siendo misericordiosa. La palabra va a expresar ese espíritu humano, expresa los deseos, expresa los anhelos, expresa las aspiraciones
y expresa también los sentimientos y las emociones del hombre mismo. Así que Jesús, cuando nos dice de lo que rebosa el corazón, habla su boca, que está en el Evangelio de San Lucas. Debemos de poner especial atención a lo que decimos. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 45, nos dice que no basta hablar con hablar. El hablar, lo que decimos, el contenido de nuestras palabras, puede ser la expresión del contenido de nuestro corazón. Él nos habla verdaderamente perfecto de aquello que contiene la verdad. Y esta verdad, cuando es pronunciada con amor, con justicia, es caridad. Las manifestaciones tradicionales de la misericordia que se ejercen a través de la palabra son corregir, por ejemplo, al que se equivoca, enseñar, por ejemplo, al que no sabe, es dar un buen consejo a aquel que lo necesita y consolar al afligido. Esas serían las 4 obras de misericordias de la palabra. Corregir al que no sabe, corregir al que lo necesita, enseñar al que no sabe, dar un buen consejo y consolar al afligido. Serían las 4 obras de misericordia por parte de la palabra. Y las vamos a ir hablando una a una para comprenderlas mejor. Cuando nosotros vemos, escuchamos estas acciones, corregir al que lo necesita, enseñar al que no sabe, dar una palabra de consuelo al afligido o también dar un buen consejo a aquel que lo necesita, seguramente tú sabes a qué obras de misericordia pertenecen. Y sí, no te equivocas, pertenecen a las obras de misericordia espirituales. En primer lugar, corregir al que yerra con la advertencia oportuna, con caridad y sin que ofenda. Estos son aspectos que debiera de caracterizar esa corrección que nosotros conocemos como corrección fraterna. Enseñar al que no sabe debiera de ir acompañado con inteligencia, con la luz del Señor. Aconsejar al que duda debe de ir acompañado con honradez y con rectitud de intención. Y por último, consolar al afligido, que debiera de hacerse acompañar con la comprensión y compasión del dolor. Pero también yo me atrevería a agregar una quinta: perdonar al que ofende, sabiendo que disculparle con comprensión, socorrer al que necesita, nos hace ir al servicio. Y finalmente, por supuesto, la oración, rogar a Dios por vivos y muertos. Estos tienen, por supuesto, su fundamento en la palabra de Dios. El mensaje de Santa Faustina no es un mensaje diferente o que esté escrito o sea nuevo, escrito en otros lados o sea nuevo, una nueva revelación, no. Una de las razones para que estas revelaciones privadas se conviertan públicas y autorizadas oficialmente es que siempre y cuando vayan congruentes con la doctrina de nuestra fe. Vamos a hablar, por ejemplo, de algunos de los fundamentos bíblicos de estas obras. Todos los días nosotros tenemos la oportunidad de practicarlas, comenzando por las personas que viven con nosotros. La corrección fraterna, la tolerancia,
el perdón, son obras muy concretas con las que nosotros estamos dando testimonio cristiano, testimonio de nuestra fe. Pero también con las acciones se pueden hacer a distintos grupos apostólicos dedicados a una mayor promoción o a la promoción de una mayor dignidad humana. También, a su vez, de evangelización. Del mismo modo, hay instituciones católicas que lo están haciendo. Como vemos, son muy amplias las acciones concretas que podemos cumplir a través de las obras de misericordia. A lo mejor ya lo estamos haciendo, pero es importante ser consciente de ello. Es natural en el hombre el deseo de hacer algo por los demás. ¿Por qué es natural? Porque esto forma parte de las acciones del Espíritu Santo que nos llegan a inspirar a hacer el bien. Ahora podemos nosotros aumentar ese mérito con las buenas ofrendas, ofreciendo a Dios todo lo que se haga a favor de nosotros, pensando en que estamos cumpliendo el mandato de Dios, que nos dice, ama al prójimo como Él nos ama. Pero a la vez, el mandato, en el primer mandamiento que nuestro Señor nos enseñó, amar a Dios sobre todas las cosas, que implica amar también su voluntad, y su voluntad significa amar al prójimo. Así que hacer estas obras de misericordia es cumplir con la voluntad de Dios. Es una manera de evangelizar, es actuar por amor a Jesús, que marca la gran diferencia entre un trabajo social y un trabajo apostólico. Recordemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, en el versículo 35 al 36, que nos dice: porque tuve hambre y ustedes me alimentaron, porque tuve sed y ustedes me dieron de beber, porque pasé como forastero y me recibieron en casa, anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y me fueron a visitar, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Veamos algunos fundamentos bíblicos para que vayas anotando. Dar buen consejo al que lo necesita. ¿Qué te parece si te vas a la carta paulina a los Colosenses en el capítulo 3, en el versículo 16, que nos dice que la palabra de Cristo habite en ustedes con todas sus riquezas, que sepan aconsejarse los unos a los otros y enseñarse mutuamente con palabras y consejos sabios? ¿Quieres tomar nota de estas palabras? Por supuesto, las puedo compartir contigo porque bien vale la pena tenerlas registradas. Entonces, déjame compartir contigo las anotaciones de las citas bíblicas donde puedes encontrar el fundamento bíblico de estas. Te voy a dar unas pocas citas, pero más adelante te voy a dar unas más para que tú puedas tener en anotación estas citas que hacen el fundamento bíblico de estas obras. Ahí están, frente a ti. Espero que se alcancen a visualizar con claridad. Dar buen consejo al que lo necesita, lo que acabábamos de decir. Es la carta a los Colosenses en el capítulo 3, en el versículo 16. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con todas sus riquezas, que sepan aconsejarse los unos a los otros y enseñarse mutuamente con palabras y consejos sabios. Si tú te das cuenta, ya desde este momento nos habla la palabra, nos dice que sepamos aconsejarnos y a su vez enseñarnos mutuamente con palabras y con consejos. Corregir al que se equivoca.
Vamos al Evangelio de San Mateo en el capítulo 18, versículos 16 y 17. Si tu hermano ha pecado contra ti, anda a hablar con él a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, lleva contigo a 2 o 3 de modo que el caso se decida por boca de 2 o 3 testigos. Y si se niega a escucharlos, dilo a la iglesia reunida. Cuando nosotros analizamos esta expresión, nos estamos dando cuenta que en sí nuestra fe nos indica la manera de diferir, la manera de arreglar o dirimir las diferencias entre nosotros, siguiendo pasos que nos van a ayudar a tener unas mejores relaciones con los demás. La otra obra de misericordia de la palabra es perdonar. Pedro se acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Y Jesús le contestó: no digas 7 veces, sino di hasta 77 veces. Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 22. Y consolar al afligido. Anímense mutuamente y ayúdense unos a otros para crecer juntos. Lo encontramos en la primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 11. No podemos omitir dentro del ejercicio de caridad de la palabra tolerar los defectos del prójimo, como también la oración. Tolerar los defectos del prójimo nos los dice San Pablo en la carta a Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 13. Sopórtense y perdónense unos a otros. Y si uno tiene motivo de queja contra el otro. Y la oración, pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Esto está en Macabeos, pero nosotros sabemos que hay más de una cita que nos habla justamente de la importancia de la oración fraterna. No debemos, por supuesto, de olvidar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, cuando se nos presentan las obras de las bienaventuranzas, esta parte que nos dice en el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bueno, pues las obras de la misericordia nos ayudan a avanzar ese camino al cielo. Es como si nosotros nos fuéramos subiendo esos escalones para llegar en nuestro proceso de santidad. Así que bien vale la pena hacer un esfuerzo para poder vivirlo cada día de nuestra vida. Hablemos entonces de algunas hojas. Me voy a basar corregir, vamos a empezar basándome en el diario de Santa Faustina, en la tradición de la Iglesia, en el catecismo, en un texto que yo tengo que es la Escuela de Santa Faustina, que nos muestra los puntos esenciales en la enseñanza del mensaje de Nuestra Señora Santa Faustina. Dice San Agustín: ¿acaso no sería cruel quien, viendo que un ciego se acerca al borde de un precipicio, no gritara para advertirle, para protegerle de la muerte? ¿Y no sería todavía más cruel quien, pudiendo prevenir que su prójimo caiga en un abismo moral, descuidara prevenirle por pereza? Por justicia humana decimos de que se castiga a quien no avisa a otro de que su vida corre en peligro.
pero no existen algunas sanciones legales cuando se trata de corregir a un hermano de que cometa un pecado y de que ponga en riesgo su alma. Bueno, pues la corrección es esa obra de la misericordia, porque esa es su finalidad, la de prevenir que un hermano tenga algún efecto y algún daño de tipo espiritual. La corrección es una obra de la misericordia más que obra de justicia, porque la corrección, solo así que surge por amor, puede tener algunos de los resultados no esperados. Una justicia sin misericordia en ocasiones puede herir, pero la justicia con amor y con misericordia va a ser caridad. Nosotros únicamente conocemos algunas acciones que surgen de la ira, que surgen del enojo, que surgen del enfado, de la venganza, pero en cambio otras, las acciones contrarias le van a traer un bien al alma. En otras palabras, cuando estamos hablando de la corrección fraterna, no estamos hablando de corregir cualquier error. Esta obra se refiere particularmente a esa corrección relacionada con la posibilidad de que el hermano caiga en una ofensa espiritual, en el pecado. Otra manera de formular esta obra es la de corregir al pecador. Es de suma importancia seguir los pasos de la corrección fraterna que nuestro Señor nos dejó muy bien descritos. Cuando nos dice, si tu hermano ha pecado, vete a hablar a solas con él, que lo acabamos de leer, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, en el versículo del 15 al 17. Es muy importante tomar en cuenta esos pasos por los que el Señor ya nos describe concretamente cómo actuar en esta corrección como obra de la misericordia. Porque para cumplir convenientemente hay que tener en cuenta algunas cosas. Puede preverse un resultado positivo a nuestra corrección o pudiera que causemos un prejuicio incluso contra nosotros mismos. Debemos de corregir a nuestro prójimo con mansedumbre, con suma consideración. Una corrección dura pudiera traer un efecto totalmente contrario al que nosotros estamos esperando. No podemos convertirnos nada más en gendarmes de la gente, es decir, de estar pendientes que hacen bien o que hacen mal. Sin embargo, corregir al errado en fe y moral es un consejo del Señor. Así lo dice el apóstol Santiago en su carta cuando dice, sepan esto, el que endereza a un pecador de su mal camino salvará a su alma de la muerte y conseguirá también el perdón de los pecados. Esto es en el libro de Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 20. Entonces, debemos de hacerlo con sumo cuidado. El decir, bueno, yo le enseñé a que leyera la Biblia, pues, o yo lo corregí que no tenía la Biblia católica, o cualquier otra corrección de la vida o del mundo, no en relación a la Biblia o a la fe, no significa la corrección fraterna. Va conectada íntimamente con alguna ofensa de la cual se trata de prevenir en la gente. Enseñar al que no sabe. Bueno, el periodo de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo duró 3 años y eso nosotros lo sabemos. Pero durante ese tiempo, Él realmente estuvo dedicado a proclamar el Evangelio, a predicar,
a enseñar sobre todas las exigencias de la vida de acuerdo al Evangelio. Y hay muchas situaciones en las que se puede enseñar a aquel que no sabe, porque hay muchas situaciones que se ignoran. Esto se refiere tanto a una vida religiosa como a una vida moral, por ejemplo, nosotros los laicos en la vida cotidiana. Cuando alguien no sabe algo, no es capaz de corregirlo. Y en cuanto a la noción del catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica nos enseña a que no saber está dentro del marco de la relación superior del sabio, que instruye a aquel que no tiene las habilidades o las competencias. Pero en realidad, el acto verdadero de enseñar como obra de la misericordia indica que debe ser caracterizado con humildad, no como un sabio que todo lo sabe, o con petulancia, con arrogancia o con orgullo, sino aquel que enseña de una manera clara, simple y humilde, desde la virtud de la humildad. Recuerden que Tomás Kempis mucho nos hablaba de la humildad como la llave para las demás virtudes. Bueno, enseñar es una obra de la misericordia cuando se hace con sumo cuidado, con verdadera atención, con el deseo de ayudar al prójimo y no con la presunción de mostrar lo que se sabe, ni tampoco con un deseo de superioridad. Dar un buen consejo. Bueno, durante la vida de la tierra, Jesús con frecuencia enseñaba, sí, ya lo dijimos, pero también aconsejaba y disipaba las dudas que habían en el camino de sus discípulos. En la vida de cada persona aparecen muchas preguntas y dar un buen consejo significa indicar también el camino apropiado que para alguien que quizás está atormentado por las dudas, cuando le surgen y que tiene que tomar todavía mayor decisiones en su vida. Bueno, pues significa también liberar a esa persona de las dudas y de las indecisiones, de los dilemas difíciles y de protegerlos de tomarlos mal camino. Protegerlos de tomar un mal camino. A menudo, si las personas supieran dar buenos consejos, créeme que muchos estarían teniendo mejores caminos en su vida. Hemos mostrado de alguna manera ya las citas que nos enseñan, las citas bíblicas sobre el dar un buen consejo a aquellos que lo necesitan. Ahora, consolar al afligido. Déjame ver si encuentro el consuelo para el que está triste o deprimido. Se asemeja mucho al cuidado del enfermo. Es muy necesario. Las palabras de consuelo pueden ser determinantes en la vida de aquellos. Aquí podemos entrar en la conversación, por ejemplo, con los enfermos, con los ancianos, con los familiares de aquellos que han perdido a un ser querido. Pero esto significa también hacerlo con tolerancia y con paciencia, con la comprensión del dolor, en el sufrimiento también. Las palabras de consuelo son como ese bálsamo que vienen a aliviar las heridas. También Jesús tenía esas palabras de consuelo durante su agonía en Getsemaní. La presencia y la oración de los discípulos en quienes él confiaba le habrían de haber fortalecido en la angustia interior, pero su dolor fue que no los encontró. Por esta razón,
en el Salmo de las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar que dice: la vergüenza me destroza el corazón y no tengo remedio. Espero compasión y no la encuentro. En vano busco un consuelo. Ese es el Salmo 69 en el versículo 21. Me destroza el corazón. ¿Recuerdas? Ustedes no pueden quedarse a orar ni siquiera una hora. Al llamar a Dios, el Padre de toda consolación, la Sagrada Escritura nos está animando a consolar a los demás. Dios es el Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación. En nosotros está en nuestro poder consolar a otros, a los que están en tribulaciones, mediante el consuelo con lo que nosotros hemos sido consolados por Dios. Eso nos dice San Pablo en la segunda de Corintios, en el versículo 1, en el capítulo 1, en el versículo 4. Bueno, la palabra misericordiosa puede infundir el ánimo, puede fortalecer la esperanza, puede calmar el interior de una persona e incluso puede también rescatarla. Y como hemos dicho, muchas de las ocasiones lo que esperan las personas simplemente es un poco de consuelo para salir adelante en el tiempo de penumbra y en el tiempo de dolor. Hay otras palabras que también pueden consolar mucho, y una de ellas es el elogio. Aunque algunos autores han decidido que el elogio puede ser contraproducente porque podemos producir en los demás como un sentido de vanidad o de arrogancia, pero también reconocer las virtudes de los demás puede ser una obra misericordiosa. Y yo creo que resulta muy consolador para los demás que alguien sea capaz de compartir y de reconocer las cosas que hacen bien. Puede ayudarles a definir su camino y sentirse animados a seguir. Ahora, es muy importante. El Papa Francisco, en alguna ocasión en sus audiencias, habló justamente de las obras. Él dio una catequesis sobre las obras de la misericordia. Y él decía justamente que nos recordáramos lo que nos pedía el Señor: ser misericordiosos como el Padre lo es, así como está escrito en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 36. Y esto, decía Papa Francisco, viene a interpelar la conciencia y la acción de todo cristiano, porque no nos basta tener misericordia de Dios en nuestras propias vidas, sino es necesario que lo que nosotros recibimos también se convierta en un signo y en un instrumento para los demás. Muchas veces nosotros no nos cansamos de pedir a Dios misericordia para nosotros, pero se nos olvida la segunda parte. Y la segunda parte es ser instrumentos de misericordia, que no es más que darle a los demás lo que nosotros hemos recibido de Dios. Esta misericordia no está reservada nada más para ciertos momentos particulares. Abraza toda nuestra existencia cotidiana. Papa Francisco reflexionaba: ¿cómo podemos ser testigos de la misericordia? No se trata de realizar grandes esfuerzos o gestos sobrehumanos, no es así. Simplemente que el Señor nos indica caminos muy simples, hechos con pequeños gestos, pero sobre todo lo que ante sus ojos tiene un gran valor, que es justamente por lo que seremos juzgados. Y Papa Francisco nos decía
que entre las páginas más bellas del Evangelio de San Mateo nos presenta justamente esa enseñanza de la que podríamos considerar de alguna manera el testamento de Jesús como parte del evangelista que experimentó directamente la acción misericordiosa de nuestro Señor. Jesús dice que cada vez que nosotros le damos de comer a un hambriento, vestir a un desnudo, visitar a un enfermo o al que está en la cárcel, lo estamos haciendo con Él mismo. Bueno, pues la Iglesia nos ha llamado a estos gestos de obras misericordiosas, corporales y espirituales. Ahora, Papa Francisco hablaría también en esa audiencia sobre todo de las obras de misericordia espirituales, porque nos dice que estas obras de misericordia espirituales, entre las cuales estamos hablando de la palabra, llega a tocar el interior de las personas y muchas de las veces es cuando más se les hace sufrir. Porque todos ciertamente recordamos o hemos encontrado con un lenguaje común, ¿no? Soportar a los demás, soportar esas personas que pueden ser molestas para algunos. Bueno, pudiera parecer una cosa menos importante o a lo mejor algo que nos cause gracia, pero tiene también un sufrimiento muy profundo que atenta contra la caridad. Así también las demás obras. Enseñar, consolar, perdonar, orar, todos los días los vemos en nuestro diario vivir. Bueno, estas obras de misericordia podemos nosotros iniciarlas con pequeños gestos en nuestra vida y de esa manera decirle a nuestro hermano que el Señor está presente. Cuando Papa Francisco dio esta homilía, esta audiencia, habló de esto en esta audiencia, decía que se le venía a su mente en ese momento la frase de San Agustín, que decía, tengo miedo que el Señor pase y que no lo reconozca. Que el Señor pase delante de mí en una de esas personas pequeñas y necesitadas y que no me dé cuenta de que se trataba de Jesús. Eso es lo que reflexionaba San Agustín. Tengo miedo que el Señor pase y que no lo reconozca. Bueno, pues San Agustín ha dicho y nos dice a nosotros que debemos de tener miedo al paso de Jesús. La respuesta, por supuesto, lamentable, está en nuestro comportamiento, porque muchas veces nosotros estamos distraídos, indiferentes, y cuando el Señor pasa a nuestro lado, es que pudiera ser la oportunidad y la ocasión de un encuentro, simplemente no lo reconocemos. Las obras de la misericordia, nos diría en esa audiencia Papa Francisco, va a ser que dibuje en nosotros ese rostro de Cristo que cuida a sus hermanos, a los más pequeñitos y a cada uno con ternura, con la cercanía de Dios. Pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que se encienda en nuestros corazones ese deseo de estilo de vida, al menos cada día. El de pensar que cada día es una oportunidad para hacer una obra diferente. Debemos de aprender de estas obras de la palabra como de las corporales. Debemos de buscar los momentos y reconocerlos, porque no sea, como San Agustín decía, que el Señor pase y no lo reconozcamos, porque el Señor seguramente va a pasar en aquellos, los más pequeños. Quiero cerrar este tema con otra palabra. Hace un momento hablábamos de la palabra elogio, pero también me parece que una palabra de caridad es la gratitud.
En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 11 al 19, nos habla de ese pasaje de los 10 leprosos. Solo uno regresó a darle gracias a Dios. Pero también San Pablo habla de la gratitud. Dice, sed agradecidos. Nos dice en Colosenses en el capítulo 3, en el versículo 15. Santo Tomás de Aquino diría, el deber de estar agradecido es un tipo de deber que surge de la nobleza. Y quien no tiene esa nobleza en sí mismo no comprende la cuestión de la gratitud. Yo creo que en un momento dado hay autores que dicen que la gratitud de una persona pudiera expresarnos la belleza espiritual de esa persona, la capacidad de expresar con palabras de gratitud. Puede darnos un buen criterio para definir el valor personal, la dignidad, bueno, no dignidad, pero sí el valor personal que tiene una persona, pero además de mostrarnos al mismo tiempo su capacidad para percibir y para aceptar los dones de la misericordia. Así que al hablar sobre el papel que desempeña la palabra misericordiosa, no podemos omitir la gratitud. La gratitud, como también aquellas palabras que se convierten en anti-misericordia, como son palabras severas, las palabras despiadadas, las palabras enfadadas, las palabras de celo, hirientes, de crítica. Bueno, y estamos hablando todo esto y todavía no hemos ni siquiera entrado lo que para Santa Faustina significaba las palabras de la acción misericordiosa de la palabra. Y recuerda aquella línea que dice, no juzguéis. Bueno, mucho más por decir. Yo te dejo por lo pronto hoy y le pido y te invito para que pidamos al Señor que nos ayude a ser misericordiosos con las palabras. En lo que hemos aprendido hoy, las obras de misericordia de la palabra, corregir con honestidad, ya lo mencionamos, enseñar, consolar, perdonar, orar y dar un buen consejo. De todas estas dichas desde nuestra iglesia, el elogio y la gratitud, ¿con cuál te quedarías para ejercitar en este día? Gracias y espero que sea de tu ayuda este programa.